Ok. En este video voy a explicar cómo se realiza la configuración del lip sync en Unity. Para lip sync necesitamos dos cosas. Lo primero sería este paquete que se llama, o este asset que se llama salsa. Se encuentra acá en el Unity Asset Store, se llama salsa lip sync. Y este asset ya lo compró la universidad, está en la cuenta de compras de la universidad. Sin embargo, acá pues me aparece así porque yo estoy con otra cuenta. Y una vez lo tengamos, se puede importar directamente a un proyecto en Unity de cero. Y eso nos va a crear esta carpeta acá en Assets que se llama Crazy Minnow Studio. Esta carpeta pues nos da algunos ejemplos, unas escenas de ejemplo y unas configuraciones, pero no las vamos a utilizar como tal. Y la segunda cosa que necesitamos es un avatar eh, que cumpla o que tenga los blend shapes necesarios para poder ajustar las animaciones en el lip sync. Un blend shape son, por ejemplo, nosotros tenemos este avatar que se llama personaje 2. El avatar personaje 2 pues tiene un modelo humanoide y al cual se le pueden poner, pues trae animaciones, materiales, etcétera. Sin embargo, el personaje está compuesto de diferentes partes. Por ejemplo, tiene esta parte que es un skin mesh renderer para los ojos, y esa mesh tiene al mismo tiempo blend shapes. ¿Qué ocurre? Estos blend shapes son como propiedades o atributos que al modificarlos en un rango de 0 hasta 100 van a modificar alguna o van a crear como una animación dentro del modelo, dentro del mesh del modelo. Bueno, la animación como tal no, porque la animación la crea ya el asset salsa, pero si crean, pues dependiendo del valor que se le dé, va a hacer algo dentro del modelo, dentro de la mesh. Por ejemplo, este blend shape que dilata las pupilas, si se incrementa va a hacer que las pupilas se dilaten, o el de contraer las pupilas. Es básicamente eso. Sin embargo, hay otros que son, por ejemplo, este Game Boy tiene muchísimos blend shapes y que nos van a poder modificar, nos van a poder permitir modificar diferentes cosas, como por ejemplo hacer que se cierre el ojo izquierdo, que pestañee el ojo izquierdo, que pestañee el ojo derecho, eh, que se abra la boca de manera ancha o de manera estrecha. Y así pues tenemos un montón. Como vemos, este modelo tiene un montón de blend shapes, entonces eso es como lo que necesitamos principalmente. Que el avatar tenga blend shapes para los labios, para la boca y para los ojos en caso de que queramos que los ojos pestañeen en algún momento durante la reproducción del audio. Para eso yo creé esta escena de test de prueba para mostrarles más o menos cómo funciona, y únicamente borré la cámara principal y agregué este cámara rig que viene desde el nuevo paquete de Meta que se llaman Building Blocks. Aquí abajito está como esto de Oculus. Y si vamos en Building Blocks podemos traer varias cosas, por ejemplo, traquear los controles, un teclado virtual, etcétera. Como solo queremos ver qué es lo que ocurre, una cámara para ver más, nos traemos el camera rig y tenemos por acá un prefab. Este prefab yo lo creé aquí para este proyecto, pero pues realmente este prefab no tiene nada, solo tiene un rigid body y un animator para agregar animaciones. Eh, ¿Qué pasa? Que el personaje hay que empezar a agregarle toda la configuración de salsa. Perdón. Vale, entonces vamos a ver. Para la primera parte, para empezar a configurar el lip sync, lo que hay que hacer es agregar un componente que se llama salsa. Es un script que nos da el asset
que les comenté al inicio. Se puede agregar como componente si lo buscamos acá, salsa. Y este nos va a pedir algunas referencias. Dos de ellas son obligatorias y una es opcional. Las obligatorias serían el audio source y el QProcessor. Se agregan también como componentes, como los vemos aquí abajo. Este es el audio source y va a tener el audio que queremos que, que se sincronice con las animaciones del personaje. Y el QProcessor se agrega también como un script y se puede dejar con la configuración default. La verdad, nunca he visto necesario tocarlo o modificarlo para, para que el lip sync se vea correctamente. Y el tercero, que es el emoter, es totalmente opcional. Es en caso de que queramos hacer o poner expresiones dentro del personaje. Este lo agregué aquí porque creo que lo agregó Salsa por default, pero no es necesario. Y en caso de que lo queramos utilizar, ya vamos a entender, se va a entender luego cómo funciona. Es básicamente lo mismo que vamos a ver acá. Vale, otro componente sería el componente de Eyes, que también se agrega igual. Y este componente nos va a permitir hacer que pues el pestañeo de los ojos que les comentaba, en caso de que tengamos blend shapes para los ojos. Si es más sencillo, podríamos empezar. Vamos acá. Vale, vamos a hacer la configuración desde cero. Acá ya traje, por ejemplo, mi personaje 2. Y este personaje solo tiene un animator. Lo podemos dejar ahí, no es necesario. Podemos agregar salsa. Entonces, como les decía, el salsa nos pide un audio source y un procesor, un QProcessor. Agregamos el audio source con este botón. Y podemos agregar un audio clip. Por ejemplo, este audio acá, en Gains. Estos audios están limpios de ruido de fondo o con el noise reduction, debido a que si hay ruido de fondo las animaciones no se van a poder ver correctamente. Entonces por eso es mucho mejor que haya o que exista un audio limpio para, para utilizarlo perdón, para utilizarlo acá en el audio source. Y el siguiente es el QProcessor. Solo lo agregamos acá y ya. Como les comentaba, la configuración es default. No necesitamos moverla. ¿Qué otra cosa? Este emoter, como les comentaba, es opcional. No lo vamos a utilizar en este caso. Vale, entonces aquí en los settings, básicamente se da igual. No, no necesitamos como que modificarlo mucho. Únicamente acá, si digamos se usa el micrófono, podríamos poner, podríamos poner esta opción cuando queremos que al momento de hablar el avatar realice la animación del lip sync. Eso se usa, por ejemplo, en programas como VRChat y esto, que tú ves a otra persona cuando habla, mueve los labios. Y lo siguiente y más importante sería la configuración del BSM. Aquí es donde vamos a agregar como los plane shapes y esto que les comentaba. Para eso entonces clicamos acá en New BSM y esto nos va a crear pues como un array de VSMs o una lista de VSMs. Este es el VSM 0 y todavía necesita una configuración. ¿Qué configuración? Como vemos, cada VSM puede tener diferentes componentes. Cada componente va a estar compuesto de un blend shape. Entonces, si acá podemos utilizar, cambiar el tipo de animación en el ISEM, por ejemplo, que la animación sea lineal y bueno, y todas estas animaciones.
Perdón. Y el tipo de controlador pues va a ser un shape, como les comentaba, es un Visme, pero si podemos hacerlo, por ejemplo, con un sprite, con un bone, con personajes suma, que son otro tipo de personajes más fáciles de animar. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar shapes para los blend shapes y traemos, por ejemplo, el skin mesh que queramos utilizar. El primero que queremos utilizar es el de la boca, ¿no? Queremos utilizar blend shapes que estén relacionados con la boca. Para eso tenemos este Game Boy que tiene un skin mesh y que tiene todos estos blend shapes aquí. Tiene muchísimos, por ejemplo, tiene este blow. Si lo aumentamos, vemos lo que, pues la animación que hace aquí en la boca en 3D visión. Entonces vamos al personaje y traemos nuestro blend shape. En nuestro caso va a ser, por ejemplo, este body. Acá podemos seleccionar ya el blend shape, todos los blend shapes que estén relacionados a este skin mesh, y ajustarle un valor mínimo y un valor máximo entre 0 y 100. Vale. Hasta aquí sería, bueno, acá se me agregó esto, pero no lo necesitamos. Hasta aquí sería como la configuración normal, la configuración básica. Pero entonces ahora hay que empezar a combinar y a crear PCMs, a combinar blend shapes dentro de componentes para hacer que las animaciones sean fluidas. Si por ejemplo yo aquí en este VSM solamente utilizo este VOpen y yo quiero saber qué hace este blend shape, puedo seleccionar acá que dice esta casilla que es Preview Display Mode. Si la selecciono acá en la escena yo voy a poder ver qué es lo que está haciendo este blend shape. Si por ejemplo yo disminuyo el blend shape, no sé si se alcance a ver, pero en la boca, acá en la boca, ay, se perdió. Acá está. Si vemos la boca y yo aumento este valor, eso es lo que eso es lo que hace, por ejemplo, ese blend shape. Por lo general es mejor utilizar valores de 0 a 100, que es donde está definido el blend shape. Si se usan valores más grandes se puede llegar a deformar mucho la cara. Y entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar este, que es Billy Open. El valor máximo es 100, es decir, que en este punto esto va a ser el máximo que se van a abrir los labios. Si yo disminuyo a 0, irá a volver a su posición normal. Y a 100 pues va a ser esto, ¿vale? Si yo quiero utilizar, por ejemplo, únicamente ese blend shape, entonces lo quito el preview y vamos a triggear el display mode. Y por lo general se pone lineal, ¿vale? Entonces así yo puedo ver qué es lo que ocurre, pero vamos a quitarlo. Solamente lo vamos a dejar así y en el audio source vamos a ponerlo, por ejemplo, play en awake para que cuando yo ponga la escena se ponga el audio y al momento de poner el audio se hacen las animaciones. Entonces veamos cómo funciona. Tengo una hermana que vive en Usme Vale, no sé si a un y mi momento. sobrino que vive fuera de Bogotá. Él trabaja en una granja de esas de recoger huevos. Ahorita no recuerdo ni cómo se llama. Ah, creo que se llama Subia, el lugar donde vive. Mi hermana vive acá en Por Bogotá, en ejemplo, Usme, y mi sobrina, la hija de mi hermana, vive por la estación Simón Bolívar, por en el ejemplo, 7 de aquí ya agosto. vemos que el audio se reprodujo, volvámoslo a poner, se reproduce las, con las Tengo una animaciones. hermana que vive en Usme. Pero pues no es como Tengo lo un más fluido, parece que sobrino tuviera que vive los fuera de dientes Bogotá. Él cerrados trabaja en una y no se granja de ve esas natural. de recoger huevos.
Entonces tenemos que empezar a agregar más configuraciones al BCM, ¿vale? Ah, bueno, vamos a mirar lo de los ojos antes de continuar. Si agregamos el componente de los ojos, eh, nos va a pedir una configuración. Acá linkeamos el QProcessor. También podemos poner que mire hacia un objetivo. Si el objetivo como está en movimiento, o ella está aquí y el objetivo está, o sea, ella está acá y el objetivo está por acá. eh, los ojos van a intentar mirar hacia ese objetivo, ¿vale? Y para eso necesitamos el Light Configuration. Mm, acá está por defecto esto, pero necesitaríamos desactivarlo y poner que el template va a ser por Plane Shapes, que es lo que estamos utilizando. Acá le vamos a dar que sí. Y nos va a pedir, por ejemplo, no, esto no es necesario. em, ajá, esto va a ser al azar. Ok. Vale, acá necesitamos entonces la configuración para el light, para cada uno de las pestañas o de los párpados del avatar. Como únicamente tenemos en este avatar un blend shape que se llama blink, no necesitamos dos párpados. Podríamos utilizar únicamente un párpado. Si yo elimino este, por ejemplo, podemos eliminar el LED Light 1 y en el LED Light 0 tenemos dos componentes, uno para el párpado 0 y uno para el párpado 1. Para el párpado 1 decimos que la dirección va a ser, por ejemplo, hacia abajo y agregamos un blend shape, que está el shape, y agregamos, no, este no, agregamos el del boy, que es el skimmish que tiene los estos. Y acá agregaremos como el blink del izquierdo. Y aquí el shape y aquí el blink del derecho. Ambos van, si previamos el display, eh, este está en dirección que va hacia arriba, pero en realidad debería ir hacia abajo. Si lo modificamos, espera, chiquito, por ejemplo este. Si lo modificamos, vemos como párpado se mueve entre 0 y 100 en pues, la dirección hacia abajo. Así que lo dejamos de 0 a 100 y activamos el otro plane shape, también va de 0 a 100, pero que es el derecho. De esta manera ya estaría configurado pues el parpadeo de los ojos y esto va a ser al azar. Si ponemos el audio Tengo en una play, hermana que vive en Usme, tengo un sobrino que vive fuera de Bogotá, él trabaja en una granja de esas de recoger huevos. Ahorita no recuerdo en qué, ¿cómo se llama? Ah, creo que se llama Subia, el lugar donde vive. vale. Mi Parece que necesitamos efectivamente activar el procesador del blink del pestañeo. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Tengo una hermana que vive en Usme,
Y Tengo un como vemos, sobrino que vive fuera de Bogotá, él él lo trabaja en va a una pestañear granja de esas de de recoger manera huevos. aleatoria cuando Ahorita no recuerdo en más o cómo se menos llama. encaje Ah, con creo el que se audio. llama Subia, el lugar. Vale. Eso hasta aquí. Voy a desactivar ese personaje y vamos a volver con el prefab que teníamos. Vale. Esto es lo mismo. Lo mismo. Y acá ponemos play and awake y tenemos el loop para que el audio se repita y podamos verlo varias veces. Entonces, en el salsa, acá en la configuración del BCM, vamos a necesitar varios componentes, como les comentaba. Como vemos, son varios, son al 7. El primero se llama W. Mm, Realmente no entiendo o no estoy muy seguro por qué le llaman W, pero creo que es por white. Em, y acá lo que estamos utilizando es el primero que les mostré allí, que se llamaba... Ay, déjenme ver acá el personaje. Que se llamaba este de aquí, Philips Open. Eso lo único que nos hacía era abrir los labios, pero también queremos combinarlo para que los dientes no estén pegados. Para eso utilizamos este otro blend que se llama BaseTit02. Y ustedes dirán, pero ¿dónde está este blend chip? Este blend chip es uno que viene dentro de todo el personaje que se encuentra por acá. Si venimos aquí no estamos utilizando un blend chip. ¿Por qué? Porque no es un blend chip como tal, sino es un hueso. Como les comentaba, uno puede tener diferentes tipos de controladores y en este caso lo que queremos controlar va a ser pues el hueso o sí, el hueso de, del transform de los dientes. En este caso es este de aquí, que está dentro de todo el personaje 2. Habría que buscarlo. Y, y la configuración va a ser la configuración por default del hueso. ¿Vale? ¿Eso para qué? Para que los dientes se separen. También necesitamos el mode Pucker left y el mode Pucker left, right. Esos son dos blend shapes que vienen acá dentro del Game Boy y lo configuramos de 0 a 94.7. Podría ser hasta 100, pero creo que mm, se ajustó ese valor para que se vea mucho mejor. Em, y el Philips Open que ya les comentaba, de 0 a 100, que fue el que vimos anteriormente. Una vez combinados estos tres, si vemos el, ay, perdón, el ¿qué? El bíceps pues se va a ver de esta manera, como si tuviera los labios y la boca abierta y los dientes abiertos, no solamente los labios sino los dientes también, eh, pues como cuando uno habla. Y también necesitaríamos otros, por ejemplo este de acá que se llama F. Tiene lo mismo, solo que la expresión es mucho más, no estamos utilizando el poker, sino estamos utilizando el smile, de left y de right. Estos también utilizamos, por ejemplo, pero los utilizamos, vienen del Game Boy, del Skin Mesh del Game Boy, pero no los utilizamos hasta 100 porque se llega a deformar la cara hasta ese punto. Entonces, buscamos un valor que se ajuste entre 0 y 100 hasta donde veamos que la animación o el VCM se va a ver bien. El siguiente sería este T, que hace exactamente lo mismo que el anterior, solo que la sonrisa esta vez no es tan, o sea, llega hasta 30 nomás, y el Billy Open llega hasta 100.
Pero ¿qué podemos ver acá? Que la boca está cerrada. Entonces esto nos permite combinarlo con el anterior. El siguiente, eh, vamos a poner este blend shape que es importante, que viene con el Game Tongue. Este es únicamente para la lengua del personaje. Y como vemos tiene diferentes blend shapes, tiene todos estos blend shapes. ¿Qué pasa? Que hay palabras que se pronuncian o que vemos que la lengua eh, es como importante en la pronunciación, o sea que debería verse de alguna manera. Entonces utilizamos el brain shape tongue out para que la lengua salga hasta un punto y en nuestro caso es 58.7. Entonces como vemos la lengua aquí sale más o menos hasta acá, hasta el labio abajo. Y utilizamos el mode blow eh, izquierdo y el mode blow derecho. Son plane shapes que vienen acá en el personaje. Si miramos acá me equivoqué en el anterior, perdón. Hace lo mismo que el F, el T hace lo mismo que el F, solo que no es tan pronunciada, ¿vale? Pero sí se ven los dientes. El siguiente es OW y esto es lo que nos hace también utilizamos la lengua y utilizamos el mode blow L y R, el mismo que vimos acá anteriormente, pero ya no utilizamos más. Ah, no, sí, perdón. Seguimos utilizando el Billy Open. Pero como vemos, la expresión es diferente. Es como más. ¿Cómo se pronunciaría esto? Como oh. ¿Ok? Y que son las dos es. Acá no estamos utilizando. No se utiliza el Billy Open. Porque queremos que la expresión solo sea una sonrisa, pero con la boca cerrada. Entonces utilizamos los dos smiles, el del izquierdo y el derecho, y el basted. Y el siguiente que es el O. Ese solamente acá es donde no utilizamos el Billy Open, sino utilizamos el Mouth Open. Porque hace que la boca se abra diferente, o sea, que se abra toda la boca y no solamente los labios. Y lo ajustamos de 0 a 50. Esta sería como la configuración de los bíceps. Habría que ver que el avatar tenga cada uno de sus bíceps. Y, y se realiza esta configuración. Si ponemos este avatar con esta configuración, vemos que va a ser mucho más La fluido. iniciativa fue de mi esposo. Sus papás eran colombianos, entonces él decidió, antes de toda esta ola migratoria, él decidió legalizarse porque él no sabía que él podía tener documentos colombianos. Entonces, mi jefe en ese momento era colombiano. Yo trabajaba en el comedor de una universidad. Ujú. Y mi jefe, el chef, era colombiano y me dice, pero si los papás, el papá de él es colombiano, porque él no ha hecho sus documentos. Y yo quedé con la inquietud, se lo comenté, él fue a un consulado, él se hizo todo su registro y él me decía que él no iba a descansar hasta que los niños tuvieran sus documentos. Entonces yo le decía a él que yo no me venía a un país que no era el mío, sin documentos, sobre todo por la salud de los niños, porque estaban muy pequeños. La iniciativa fue de mi esposo. Como vimos en esta demostración, pues ya el lip sync se ve mucho más claro y las animaciones se ven mucho más fluidas. Espero que se haya entendido y que sirva para que realicen la configuración del lip sync. Gracias.